Primer tramo, tramo de la pista horizontal. Primer tramo. Segundo tramo de la rampa, ¿no? Y tercer tramo del salto. Ahí está. Flor de lío, ¿no? Tenemos 3 tramos, por lo tanto hay que hacer 3 juegos de parámetros iniciales y 3 juegos de funciones de movimiento. Bueno, voy a empezar a anotar acá, por tramo, parámetros iniciales, parámetros iniciales, parámetros iniciales de cada tramo. El primer tramo, segundo, tercero. Entonces, tenemos posición inicial, velocidad inicial, aceleración inicial, aceleración inicial, posición inicial, velocidad inicial, aceleración inicial. Metro por segundo, metro por segundo, metro por segundo, metro segundo cuadrado, metro segundo cuadrado, metro segundo cuadrado. Bien. Bueno, como dije entonces, vamos a necesitar parámetros iniciales para cada tramo y después funciones de movimiento para cada tramo. Bien, a ver. Lucía, decime, ¿qué ponemos acá en el primer tramo? Ahí yo puse en la posición inicial 0, 0. Muy bien, muy bien. Muy bien. En la velocidad también, Muy bien. porque dice que parte del reposo. Bien. Y la aceleración, no sé. Fíjate, vamos a pensarlo. Vamos a pensarlo porque vas a ver que es fácil el de la aceleración. Okay. Fíjate, lo que me dan es el módulo de la aceleración. Entonces, hagamos el vector aceleración. Vamos a dibujar el vector aceleración. Recordemos, el vector aceleración lo puedo dibujar. Ahora, se mueve horizontalmente. O sea que mi vector aceleración es este. Este es mi vector aceleración, de cuyo módulo sabemos que es 1,5. Ahora, ¿qué era el módulo de un vector aceleración? Vendría a ser la hipotenusa, pero en este caso, el único componente de la aceleración, ¿en qué eje está? Lucía. X. En el X. Hay aceleración en X nada más, no hay aceleración en Y. Entonces, este 1,5, que es el módulo de la aceleración, no es otra cosa que el valor de la aceleración en X. Ese es el módulo. ¿Pero qué voy a poner acá, Lucía? Si ese es el módulo. ¿Qué número? ¿Qué voy a poner acá? ¿1,5 pongo? No sé, eso no lo entiendo. Fíjate, ¿para dónde apunta el vector aceleración? Ah, no, es negativo. Bien, entonces es negativo. El vector aceleración va a tener, en Y tiene 0. Y en X, menos 1,5. Porque lo que me está diciendo es que lo que vale la aceleración, el módulo, independientemente de la dirección, independientemente del sentido, es 1,5. Eso es el módulo de la aceleración. Vamos a hacerlo de esta manera. Imagínate esto, Lucía. Supongamos que tengo algo, no es esto, otra cosa, que se está moviendo con una aceleración así, inclinada respecto a la horizontal. Bueno, yo sé que esta aceleración va a tener componente en X y componente en Y. Supongamos que esta aceleración está menos inclinada y tiene una inclinación mucho menos inclinada.
también va a tener un componente en X y un componente en Y. Supongamos que esta aceleración está todavía más inclinada al punto de que esto se me hace 0 y la aceleración coincide con el componente de X. Porque acá, ¿qué tengo yo? Aceleración de Y, aceleración de X. Y este va a ser el vector aceleración. Ahora, si este vector aceleración tiene una inclinación 0, el componente de Y se me anuló. Y el componente de X no es otra cosa que el mismo vector aceleración. Es igual. Porque se inclinó tanto que coincide con el eje X. Es el mismo módulo vale lo mismo. O sea, lo que valía la hipotenusa que se fue inclinando tanto, ahora vale lo mismo que X, porque se mueve solamente en ese eje, en el eje X. Lo que me resta saber, en todo caso, es el signo de esa aceleración de X, pero eso ya lo tengo que identificar según mi sistema de coordenadas. Entonces, acá lo que me está diciendo es que esta aceleración, independientemente para qué lado vaya, el módulo es 1,5. Y la única aceleración que hay es en X. En Y no hay aceleración. Ahora, ¿cómo me doy cuenta de qué signo es? Como vos dijiste recién. Como mi eje X apunta hacia la izquierda y mi aceleración es hacia la derecha, entonces es negativa. Pero el valor es este que me terminaban dando. ¿Me seguiste? Sí, ya entendí. Pero fíjate qué cambia ahora. Aprovechemos que estamos en esto. Y esto es muy importante. En el segundo tramo, esto para todos, en el segundo tramo, vamos a poner los valores del segundo tramo. Y quiero llegar a la aceleración. ¿Cuál es la posición del segundo tramo? La posición inicial del segundo tramo. 40 en X. ¿40 en X? ¿Estás seguro? Menos 40. Ah, menos 40. Muy bien. No es un detalle menor. Y en Y es 0. La posición inicial. ¿Y cómo es el vector posición inicial? Si yo lo tuviera que dibujar, ese vector posición inicial es este, ¿no? Es este. Este estoy haciendo yo. Del segundo tramo. Si quiero, del segundo tramo. Bien. La velocidad inicial no la conozco del segundo tramo, pero yo sé que la velocidad inicial del segundo tramo tiene esta inclinación. La velocidad inicial del segundo tramo, pero no la conozco. Después lo vamos a sacar. Ahora, ¿cuál es la aceleración del segundo tramo? En la consigna me decía que mantenía la aceleración. Y acá es algo importante. Esto es muy importante. La aceleración del segundo tramo va a tener la misma inclinación que la velocidad del segundo tramo, es decir, la inclinación de la rampa. Ahora, la aceleración es la misma, me están diciendo. Me están diciendo que este menos 1,5 con el que viene acá es la misma aceleración que va a estar acá. Pero atención, que lo que me está diciendo es que lo que se mantiene es el módulo. Esta aceleración que dibujé acá es del mismo módulo, pero ahora esta aceleración va a tener un componente de X y va a tener un componente de Y. Entonces ya no va a ser 0 como era antes, porque si fuese 0 en el componente Y, no podría subir. No habría movimiento en Y. En el segundo tramo hay movimiento en X y hay movimiento en Y. El módulo de la aceleración con la que venía, porque me dice que mantiene ese módulo, mantiene esa aceleración. En el segundo tramo vamos a tener el mismo módulo. Pero como tengo también la inclinación, ¿qué tengo? El formato polar de eso.
Voy a hacer lo de la rampa acá. El segundo tramo acá. Me está diciendo que tengo una rampa. Me está diciendo que en esa rampa tengo una aceleración. Esa aceleración tiene componente de X y componente de Y. Este es el vector aceleración. Tengo aceleración de Y y tengo aceleración de X. Ahora, ¿qué es lo que yo sé de este vector? Sé el módulo, porque me dicen que el módulo se mantenía. Sé que es 1,5. Y como tengo el ángulo, ¿qué es lo que tengo en el fondo? De esta aceleración, Formato polar. exactamente, lo que tengo es el formato polar. Tengo 1,5 metros sobre el segundo cuadrado, punto y coma, 30 grados. Eso ya lo resolviste, digo, los resultados. Ahí va, ahí va. A lo que voy, pero lo que quiero que se entienda es cómo pasamos de esta aceleración a esta aceleración, porque acá es donde la mayoría se termina equivocando. Y se cree que, como venía con una aceleración solamente en X, como venía con una aceleración de X, automáticamente en el segundo tramo dicen, bueno, como el segundo tramo es la continuación de lo que pasa en el primer tramo, y viene con aceleración de X solamente, entonces en el segundo tramo no hay aceleración en Y y hay aceleración en X. Y ese es el error. Lo que está pasando acá es Claro, que... si no traspasaría la rampa. Exactamente, y nunca subiría por la rampa. Lo mismo no va a pasar con la velocidad. Lo que está pasando acá es que la aceleración, y también va a pasar con la velocidad, con la que viene, cuando llega acá, cambia de dirección. Pero los módulos se mantienen. El módulo de la velocidad y el módulo de la aceleración, esto es muy importante, presten atención y grábenselo, no sé, se lo pueden tatuar. El módulo de la velocidad y el módulo de la aceleración, en este caso, se mantienen cuando paso de un tramo al otro tramo. Imagínense un vector que viene así y cuando llega acá, ¡pum!, cambia de dirección, pero el módulo se mantiene. Es como dice el compañero. Si no, ¿qué pasa? Si no, pasaría de largo si solamente hubiese componente en X en el segundo tramo. Pasaríamos atravesando la rampa y eso sabemos que no pasa. Aparecen componentes en Y. Entonces yo puedo calcular esto. Lo puedo calcular de esta manera. Bueno, ya que estamos acá, decime, a ver. El módulo de la aceleración en X es de 1,29 metros sobre segundos al cuadrado. No, el módulo no es, el módulo es 1,5. Claro, no, pero yo lo puse entre módulo para no cambiar el valor. El módulo, a ver, el valor que vamos a poner acá, ¿qué pongo acá? El componente, acá no me pones el módulo, acá me pones el valor Claro, pongo el valor final. ¿Cuánto es? 1,29. ¿Estás seguro? 1,5 por coseno de 30, 1,29. Menos 1,29. Ah, menos claro. 1, bueno. No, yo lo... Bueno, pero por acá eso no van me módulos. hice como el ejercicio anterior, puse el módulo para no cambiar el signo. Pero acá no van módulos. Estos son no, componentes, claro, ahí va al de revés, vector. porque está apuntando hacia el otro lado. Vos acá, cuando haces un cálculo auxiliar, hacete todo como vos te parezca. Pero acá, vos no me, si vos acá me pones 1,29, ya está mal. Sí, eso lo entiendo, ¿no? Porque sí, hay una contradicción con lo que está acá, porque acá es negativo, entonces acá no puede ser positivo. Entonces, ahí es menos 0,29 y en Y es 0,75. 0,75. Bien. Sí. La forma de saber si estos cálculos están bien hechos, por supuesto, es elevar esto al cuadrado, sumarlo a esto elevado al cuadrado, después aplicar raíz cuadrada y me tiene que dar 1,5. Esa es la forma de recuperar el 1,5 y ver si lo que hicimos lo hicimos bien. Que recomiendo hacerlo. Bien. Esto lo podríamos calcular haciendo todo esto.
A ver, del tramo 3, ¿qué podemos poner? ¿Podemos poner algo del tramo 3? Así, ya, sin cálculo. Podemos poner la posición inicial. ¿O alguno lo hizo? ¿Y de qué forma puso la posición inicial acá? Yo lo que hice fue aplicar relaciones trigonométricas para hallar la altura y la base de la rampa. Muy bien. Y sumárselos en el caso de la base a los menos 40, o restárselos, mejor dicho. Muy bien. Y lo único que hice es el valor de la altura. Está bien calculado. Bueno, entonces lo que hizo el compañero fue, de este triángulo que está acá, teniendo la hipotenusa y teniendo el ángulo, calculó este lado y este lado. ¿Cuánto te dio este lado y este lado? O sea, la altura de la rampa y la base de la rampa. ¿Cuánto te dio? La altura me dio 5 metros y la base 8,66. Bien. Entonces, como acá el compañero calculó que la base es 8,66, por lo tanto, desde el origen hasta acá hay una distancia de 40 más 8,66, pero como sabemos que el vector posición está apuntando el componente X hacia la derecha, lo que hizo fue sumar 40 más 8,66 y puso menos 48,66. ¿Habías puesto eso? Sí. Bien. ¿Y acá qué pusiste? Los 5 metros. Los 5 metros. La posición inicial del tercer tramo, o sea, cuando está acá, 5 metros de ahí, como ahí está apuntando para arriba, no pasa nada, y menos 48,66 desde X. ¿Hay alguien que no lo entendió? Lo explico de nuevo, no hay ningún problema. De cómo llegamos a eso. Por ahora, bien, profe. Bueno, la velocidad, ¿la puedo ¿Cómo calcular? sacó los lados? No escuché, ¿cómo? Que no vi cómo sacó los lados. Los lados los sacó con trigonometría. Yo acá tengo, de este triángulo, es el mismo triángulo, la rampa. Tengo que esto es 30 grados y esto es 10 metros. Con trigonometría, ¿qué tengo? Cateto opuesto, cateto adyacente. Entonces, si quiero sacar el cateto opuesto, ¿a qué va a ser igual? A los 10 metros por el coseno de 30. Y saco el valor, por el seno de 30, perdón. Por el seno de 30. Y saco el valor de este lado, que es la altura de la rampa. Y para sacar el cateto adyacente, hago lo mismo, 10 metros, pero por coseno de 30. Y que saco la base de la rampa. O sea, esto es 8,66. Entonces, de esta manera calculamos esta longitud y esta longitud. Que como sé que mi objeto de estudio va a estar acá en esta punta de la rampa, a esta base le sumo esto que está acá. Me esperan un segundo, voy a ver. Bien, las delicias de la educación virtual. Bueno, ¿queda claro entonces cómo se sacó este lado de la base de la rampa y la altura de la rampa? Sí. ¿Sí? Bien, Sí. Perfecto, genial. Bien, encontramos entonces la posición. Conozco la velocidad inicial del salto, es decir, esta velocidad inicial cuyo vector lo dibujo así. Este es el vector velocidad inicial del salto, que tiene, fíjense,
la misma inclinación que la rampa, ¿no? El vector inicial. ¿Lo conozco? No, todavía no lo conozco. No pero conozco. sí sabemos la aceleración, profe. La aceleración sí, ¿cuánto es? 0 en x y menos 9,8 en y. Bien. 4 sobre segundo cuadrado. Perfecto. Bueno. Bastante llenito creo, ¿eh? No falta mucho. Falta la velocidad con la que empieza en la base de la rampa, hacia abajo de la rampa, y me falta la velocidad con la que inicia el salto, que es la velocidad del final de la rampa. Pero no puedo hacer nada de eso. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Qué hacemos ahora? Las funciones del movimiento. ¿De quién? ¿De qué? De los 3 tramos. De cada tramo. Hacemos las funciones de movimiento de cada tramo. Si tenemos lugar. Ahora. No va a entrar. Bueno. Acá voy a hacer del primer tramo. Bueno, a ver. ¿Quién me canta esto? A ver. Santiago. Santiago. Sí. Cantame qué pongo acá. ¿Qué pongo? 0 metros más 0 metros sobre segundo, que si querés no lo pones. No, Menos 1 medio por 1,5 metros sobre segundos al cuadrado por tiempo al cuadrado. Perfecto. Facilísima me quedó. Porque la posición inicial es 0, la velocidad inicial es 0. Listo, me quedó una cuadrática. Esto es cuadrático. Ojo, ¿eh? No es que porque no está el término lineal y el independiente ahora es otra cosa. No, esto sigue siendo una función cuadrática. ¿Por qué? Porque el término cuadrático está, que es el que me importa. Bueno, ¿acá qué voy a poner? Y ahí lo mismo que arriba, o sea, 0 metros más 0 metros sobre segundos al cuadrado por el tiempo, más 1 medio por 0 metros al cuadrado, 0 metros sobre segundos al cuadrado por el tiempo al cuadrado. O sea, Que es 0. otro- O sea, ¿qué me está diciendo? Que en el primer tramo la posición en i siempre va a ser 0. ¿No? Porque está siempre al nivel del 0 de i. Listo. Lo podemos poner completo, pero no importa, ahora lo vamos a dejar así. Acá, ¿qué pongo acá? 0 metros sobre segundos Bien. menos 1,5 metros sobre segundos al cuadrado por el tiempo. Perfecto. Y acá 0 metros sobre segundo porque siempre va a ser 0 la velocidad en i, la aceleración es constante, ponemos el valor, is 0 metros sobre segundos al cuadrado en i. Bien. Completas. Acá no tenemos ningún hueco en la función de movimiento del primer tramo. A ver qué pasa con el segundo tramo. Me falta pizarrón. ¿Conocen las aulas de la facultad? ¿Entraron? No, nunca entré. Bueno, hay pizarrones, como estos, hay 3 o 4 pizarrones, uno al lado del otro, generalmente. Son lindas las Y a aulas. veces no me alcanza, ¿no, profe? No, después tenés que ir borrando, pero son muy lindas las aulas. Son cómodas, son luminosas, todas tienen aire acondicionado. Hay una parte que es nueva y una parte que está un poquito más viejita de la facultad, pero son lindas. Bueno, a ver, ¿quién se ofrece? A ver, Débora se ofrece para decirme qué voy a poner acá. ¿Está, Débora?
¿Quién la salva? ¿Quién la ayuda? Lo digo yo. Sí. Me queda menos 40, en X menos 40 metros, más la velocidad que no se sabe, Muy bien, más la velocidad no la sé, pero sé que va a haber. Bien. por T. Menos un medio, 1,3. Bien, lo redondeaste, está bien. Redondeaste 1,29 a 1,3. Lo voy a poner como está acá, así no lo cambiamos. Ok. Bien, Por T a la 2. perfecto. Bien, acá. Perdón. ¿Y? Y la I es un medio por 0,75 metros sobre segundo a la 2. ¿Por qué? T a la 2. ¿Y no hay, por qué no hay velocidad en I? Sí, no. Porque si no hubiese velocidad en I, además fíjate que acá lo dice el vector, lo dice en rojo, no sé si se ve. Si no hubiese velocidad en I, como vos me estás diciendo, entonces está moviéndose solamente en X. No. Tiene que haber una velocidad en I. La velocidad inicial en I es 0 debido al desplazamiento anterior. No, justamente lo que dije antes. ¿Qué dije yo? El módulo de la velocidad se mantiene. Entonces, si el objeto viene con una velocidad, con un módulo de velocidad acá, después esa velocidad va a tener una inclinación porque sube a la rampa. Y ahí, esa velocidad con la que venía se va a repartir, quieranlo, en X y en Y. Pero no puede tener velocidad inicial 0. Si tiene velocidad inicial 0, entonces no. ¿Cómo hace? Tampoco, con esa lógica, tampoco tendría aceleración. Porque viene con aceleración 0 en I. Si no tiene aceleración en I y no tiene velocidad en I, entonces nunca sube. Siempre se movería horizontalmente y atravesaría la rampa. Hay una velocidad en I que no conocemos. Hay una velocidad en I. Sí sabemos que la posición inicial es 0, eso está claro. Hay una velocidad inicial en I que no conocemos. Y la aceleración la sacamos porque ya la habíamos calculado antes. Pero ese es el razonamiento que hay que tener. Si la aceleración, ¿qué hicimos con la aceleración? Hicimos ese proceso. Dijimos, viene con un módulo. Le llega acá, cambia de dirección y aparecen componentes. Con el mismo módulo de 1,5 sacamos estos dos componentes. ¿No hicimos eso? La misma lógica tenemos que hacer para la velocidad. Esto es importantísimo, porque acá es donde aparecen estos errores. Esto es importantísimo. Si no, después se arrastra todo. La velocidad con la que venga, que todavía no la descubrimos, la velocidad final. En este caso, el vector velocidad final del primer tramo no es igual al vector velocidad inicial del segundo tramo. Con la velocidad que termina acá, por supuesto que acá viene solamente con velocidad en X, pero la velocidad con la que inicia acá no es 0 en Y y esa velocidad con la que venía en X. Porque si no, insisto, nunca subiría por la rampa. Lo que va a pasar acá es que cuando yo descubra la velocidad final, ese módulo de la velocidad final que dije, el módulo de la velocidad final del primer tramo, va a pasar al segundo tramo. Con ese módulo en el segundo tramo, más el ángulo, voy a encontrar los componentes de esa velocidad. Lo mismo que hicimos con la aceleración. ¿Qué vamos a hacer? Acá vamos a tener una velocidad. Vamos a ponerlo así. Imagínense que llega acá con un vector velocidad final. No está bien dibujado acá. Pero supongamos que llega con una velocidad final. Esa misma velocidad final en X, acá se inclina. ¿Qué vamos a tener? El módulo de la velocidad inicial del segundo tramo va a ser igual
al módulo de la velocidad final del primer tramo. El módulo de la velocidad inicial del tramo 2 es igual al módulo de la velocidad final del tramo 1. Y ahora es que yo voy a poder descomponerlo y ver que hay velocidad en X y velocidad en Y. Y con el ángulo lo voy a poder encontrar. ¿Se entendió esto que dije? Sí, perfecto. La expresión es esta. El módulo de la velocidad inicial, por eso la cuestión de la simbología. Fíjense que cómo queda acá claro, ¿eh? Lo voy a poner al revés. El módulo de la velocidad final del tramo 1 es igual al módulo de la velocidad inicial del tramo 2. Con esto tendría que quedar claro lo que acabo de decir. Lo mismo pasó con la aceleración. El módulo de la aceleración del tramo 1, no pongo final e inicial porque la aceleración no cambia, es igual al módulo de la aceleración del tramo 2. El módulo. Ahora, de acuerdo a la inclinación que tenga el vector, los componentes van a variar. ¿Pero qué me está diciendo con esto? Que no aparece ni desaparece nada. Porque si yo adjudico a la velocidad inicial de X del segundo tramo el mismo valor que la velocidad final de X del primer tramo, y a esto le pongo otro valor, está apareciendo algo de la nada. Y no puede aparecer un componente de la nada. Entonces, es el mismo módulo que ahora después se va a repartir, en el segundo tramo estoy hablando, en los ejes, en el eje X y en el eje Y. Con esto es lo que tienen que tener claro como idea. Y escuchen esto que les voy a decir. Porque esto va a aparecer en el examen. Esto, no así tal cual, pero esta situación va a aparecer. Entonces, quiero subrayar esto. No estoy andando todo el tiempo en esto solamente para dilatándolo. Digo, esto va a aparecer. Entonces, esto ténganlo claro. Y es lo más confuso de entender. Que lo que pasa de un tramo al otro, en estos casos, es el módulo. Por ejemplo, imagínense que el objeto viene por acá y cae. Va a caer con una velocidad final. Esa velocidad final va a tener una inclinación. Va a haber una velocidad de X y una velocidad de Y, que son las proyecciones de esa velocidad final, ¿no? Cuando cae. Generalmente lo que hicimos hasta ahora es que acá termina nuestro análisis. Bueno, supongamos que el tipo cae con la moto y sigue andando por esta plataforma que es más larga. Vamos a hacerla más larga. La plataforma esta, que tiene 1 metro de altura. Y sigue andando, tipo, hasta que se detiene. Entonces acá tendría que hacer un cuarto tramo, ¿no? Un cuarto tramo. Supongamos que resolvimos todo, qué sé yo, supongamos que encontramos el valor de la velocidad final. O sea, este vector que tiene dos componentes. Encontramos los dos componentes de este vector velocidad final. Es decir, una velocidad de Y y encontramos su velocidad de X. La velocidad final del tramo 3. Esta es la velocidad final del tramo 3. Ahora, si yo tuviera que escribir los parámetros iniciales del tramo 4 y tengo que escribir cuál es el valor de la velocidad inicial del tramo 4, ¿ustedes qué dirían? Que son los mismos que lo de la velocidad final del tramo 3. Pero ¿cómo? Si tiene solamente movimiento en X. Que el módulo de la velocidad final en el tramo 3 sería igual a la componente en X, porque se desplaza solo en X, en el tramo 4, y la componente en Y sería 0. En el tramo 4, claro. Pero entonces, ¿qué estamos diciendo? Lo mismo que decíamos antes. El módulo de la velocidad final del tramo 3
va a ser igual al módulo de la velocidad inicial del tramo 4. La única diferencia es que en el tramo 4 el único componente es en X. Es como que toda la velocidad con la que viene se junta y cambia de dirección y se transforma en la velocidad de X. Pero lo que no es cierto, lo que yo quiero aclarar es esto. Que la velocidad, a ver si se ve acá, que la velocidad final en X del tercer tramo no es igual a la velocidad inicial en X del cuarto tramo. Por esto mismo que dijimos antes, no es igual. Porque si yo digo que, bueno, supongamos que acá viene con un componente, cuando la velocidad final del tercer tramo tiene un componente X de, no sé, de menos 5, por decir algo, qué sé yo. De menos 5 y tiene 7. Por inventar, ¿eh? Menos 5 porque está apuntando por otro lado. Bueno, supongamos que ya sé los componentes. Menos 5, 7. Son los componentes de la velocidad final. Ahora, la velocidad inicial del cuarto tramo no es la velocidad inicial del cuarto tramo, no es menos 5, 0, ¿eh? No es esto. A eso es lo que voy. Porque si no estoy diciendo que esto desapareció. ¿Y qué? ¿De dónde se fue? ¿Que se fumó? ¿A dónde se evaporó? No puede desaparecer y hacerse nada. Lo que pasó es que este vector con su módulo cambió de dirección y ahora todo se juntó horizontalmente. Entonces, para calcular esto, en realidad, lo que tengo que sacar es, como dijimos acá, el módulo. O sea, tendría que hacer menos 5 al cuadrado más 7 al cuadrado, todo eso raíz cuadrada, y ese es el número que iría acá. Y acá sí iría 0. Entonces, recapitulemos, fundamental. Cuando hay un cambio de tramos, y veo que tanto la velocidad como la aceleración cambian, lo que permanece en el cambio, se corta y volvemos, lo que permanece en el cambio son los módulos. Con esos módulos después sacaremos los componentes, pero lo que importa es el módulo, el mismo que dijimos antes. Corto y volvemos. Por favor, quiero que me digan si está claro, si alguno no entiende, lo vuelvo a explicar porque no me expliqué bien, en todo caso lo explico las veces que sea necesaria. Pero esto es importante porque esto va a aparecer. Les estoy diciendo que va a aparecer, ¿no? Entonces, esto, practíquenlo. Estas situaciones, practíquenlas. Vamos a hacerlo. A ver si ahora, con un ejemplo, nos queda más claro. Bien. Para eso tenemos que completar todavía las funciones de acá. Entonces, la velocidad inicial no la tenemos del segundo tramo, pero sabemos que hay. Y como está acelerándose por la rampa, ya la habíamos encontrado, sí sabemos que hay aceleraciones. 1,29 metros sobre segundo al cuadrado por t y más 0,75 metros segundos al cuadrado por t menos 1,29, 0,75 metros segundos al cuadrado, metros segundos al cuadrado. Bien, justamente lo que nos falta del segundo tramo es encontrar esa velocidad inicial. Bueno, vamos a calcularla. No tengo lugar ahora para hacer lo que pasa en el tercer tramo, pero después lo veo. Vamos a tratar de encontrar esto que nos falta acá. La velocidad inicial del segundo tramo. ¿Cómo la encontramos? Puede ser despejando la posición en cualquier... O sea, no me salía el nombre. Pará, primero, no sé de qué estás hablando. ¿Estamos hablando de acá, de este tramo? La primera función, la de posición en I. ¿La de I? ¿Esta de acá? Claro. Puede ser sacando el tiempo final del primer tramo.
Exacto. Primero hay que saber el tiempo para después reemplazarlo ahí y que te quede solo como incógnita la velocidad. Momento, acá hay una confusión. En el segundo tramo, yo no puedo poner el tiempo del primer tramo. Está muy bien lo que dijo la compañera. Yo no sé cuánto tarda en ir de acá hasta acá. O sea, no sé. Este tiempo sub 1 no lo conozco. Pero, acá está la cuestión. Yo para encontrar la velocidad inicial del segundo tramo, tengo que encontrar la velocidad final del primer tramo. O sea que me tengo que parar acá, no acá. Me tengo que parar acá ahora. Yo lo que quiero saber es con qué velocidad llega acá. Es decir, que la función que me interesa es esta. Yo quiero saber cuál va a ser la velocidad final en X. ¿Por qué? Porque el módulo de la velocidad final en X del primer tramo va a ser igual, por lo que yo dije antes, al módulo de la velocidad inicial del segundo tramo. Eso es lo que me interesa. Por eso yo necesito saber el módulo de la velocidad final en X. O sea, necesito saber este valor. El módulo de este valor va a ser el módulo de la velocidad inicial, que con el ángulo de 30 grados, después, utilizando trigonometría, lo voy a descomponer y voy a encontrar esto, valor de X y valor de Y en el segundo tramo. Pero primero tengo que encontrar la velocidad en X con la que llega al final del primer tramo. O sea, esta velocidad final en X. Pero muy bien, dijo la compañera, ¿qué me falta? Me falta el tiempo. Porque yo para saber cuál es la velocidad con la que llega en X, necesito saber cuánto tardó en adquirir esa velocidad. De 0, con esta aceleración, a esa velocidad. Bueno, entonces, ¿cómo hago para encontrar el tiempo? La función de posición en X. La función de posición en X. ¿Por qué? Yo ya sé la posición final en X. Ya la sé. Sé que la posición final del primer tramo es la posición inicial del segundo tramo. Yo sé que llega a menos 40. Entonces, si yo agarro esta función, necesito las clases presenciales, necesito más pizarrón. Si yo agarro esta función, x en función de t, igual a menos 1 medio por 1,5 metros segundos al cuadrado por t al cuadrado, y lo igualo a la posición final del primer tramo, es decir, la posición inicial del segundo tramo, que era menos 40 metros, ¿qué tengo ahora? Una ecuación en la cual mi incógnita es el tiempo que le lleva a una partícula ir desde una posición inicial 0 hasta una posición final de menos 40, es decir, el tiempo que le lleva a llegar hasta acá. Una vez que yo encuentro este tiempo, que no es otra cosa que el tiempo que marcamos como instante t sub 1, una vez que yo encuentro este t sub 1, con este t sub 1 voy a evaluar esta función con ese tiempo t sub 1 y recién ahí voy a encontrar el componente x, que es el único componente, de la velocidad final. Lo voy a tomar como módulo y ese va a ser el módulo de la velocidad inicial ya del segundo tramo, que con el ángulo lo voy a descomponer en sus componentes y lo voy a poner acá. ¿Se entienden los pasos? Sí, perfecto. Bueno, ¿cuánto da? ¿Cuánto tarda? Porque esto es despejar, ¿no? Tengo dato, incógnita. Listo. ¿Cuánto da? T sub 1, ¿cuánto vale T sub 1? A mí me dio 7,3 segundos. ¿A los demás? A mí me dio igual. 80, 80 dividido 1,5 y la respuesta, bueno. 7 como cuánto? 7,3.
7,3 segundos. Listo, fenómeno. Tenemos T1 es 7,3. O sea, es el tiempo que demora en ir de acá hasta acá. Ahora, evalúo esta función, la velocidad de x en el primer tramo a los 7,3 segundos va a ser igual a la aceleración menos 1,5 metros sobre segundo al cuadrado por 7,3 segundos. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da eso? ¿Me lo reiteraría, profe? Sí. Redondeando, profe, 11 metros sobre segundo. ¿Cuánto da? Sí. Acá. Redondeando, 11 metros por segundo. Pero negativo. Sí, sí. Menos 11, bueno, vamos a redondear. Menos... A mí me dio 10,95. Ah, Por eso, redondeando, 11. Está bien. Menos 11, vamos a redondear. Metros sobre segundos en X. En X. Ahora, y acá viene lo importante. Después dice, bueno, llegó con una velocidad final de menos 11 metros por segundo en el primer tramo. Entonces lo que hacemos cuando nos equivocamos, ¿qué decimos? Ah, bueno, entonces la velocidad inicial del segundo tramo es menos 11 en X y 0 en Y. No está bien. No lo puedo hacer así. No puedo decir que la velocidad inicial en X es la velocidad final en X. Justamente lo que tratamos de decir. ¿Se calcula con trigonometría? Claro. Este menos 11, voy a hacer de nuevo la rampita en algún lado. Bueno, del tramo 1 ya está. Así que borro esto. Voy a hacer la rampita. $30. ¿Qué me está diciendo esto? El tipo llegó acá con menos 11 en X. Pero ahora en el segundo tramo, esta velocidad, mi vector velocidad va a ser así. Mi vector velocidad, este es mi vector velocidad inicial del segundo tramo. ¿Cuál es el módulo de este vector velocidad inicial del segundo tramo? El módulo de este vector velocidad inicial del segundo tramo es igual al módulo del vector velocidad final del primer tramo, que no es otra cosa que esto, pero expresado en módulo. Entonces, el vector velocidad inicial del segundo tramo va a valer 11 metros por segundo. El módulo. O sea que toda esta velocidad de X, vamos a llamarlo, toda esta velocidad de X se transformó en este vector de velocidad inicial. Pero ahora, ¿qué tengo? Tengo un vector que es el vector velocidad inicial del segundo tramo, del cual yo conozco el módulo y el ángulo. ¿Y qué es lo que quiero saber? El componente X de ese vector velocidad inicial y el componente Y de ese vector velocidad inicial. O sea, esto y esto. ¿Cómo lo averiguo? Con trigonometría. Lo mismo, ¿no? Cateto adyacente, cateto opuesto, con este módulo y este ángulo. Atención los signos. ¿Qué signo va a tener velocidad de X y qué signo va a tener velocidad de Y? Negativo la de X. Muy bien. Acá ya sé que va a ser... Acá sé que va a ser negativo y acá sé que va a ser positivo. Me lo están diciendo estos vectores. Me lo están diciendo los componentes. En relación a mi sistema de coordenadas. Por eso lo dibujé acá. Pero es la única forma que tengo de sacarlo. Si ustedes lo hacen automáticamente y a esto le ponen menos 11 y a esto le ponen 0, es la misma lógica que si hubiesen puesto acá
menos 1,5 y acá hubiesen puesto 0. Si yo hago eso, significa que nunca va a subir por la rampa, que siempre va a seguir por acá. Entonces, ¿qué pasa? Por un túnel, no sé qué hizo. Eso es lo que hay que pensar. Bueno, esto lo podemos calcular. ¿Cuánto es? A mí me dio menos 9,48 y el otro 5,4. ¿Qué pasa si yo a menos 9,48 lo elevo al cuadrado más 5,4 elevado al cuadrado y todo a raíz cuadrada? ¿Cuánto me tiene que dar? El módulo, es decir, los 11 metros sobre segundo. Bueno, eso es lo que ustedes tienen que saber para ver si lo están haciendo bien. Una forma de corroborar sería hacer eso. Me tiene que dar 11 o alrededor de 11 porque hicimos algún redondeo de decimales. Pero yo con esto tengo que llegar a 11. Y eso me está dando la indicación de que lo hice bien, ¿no? Bueno, listo. Completamos acá. Bueno, y ahora que hay que completar esto, ¿no? Las funciones, que las dejamos justamente sin completar porque lo que nos faltaba era este dato. Entonces, velocidad inicial del tramo 2 menos 9 menos 9,48 metros sobre segundos y este era 5,4 metros sobre segundos menos 9,48 metros sobre segundos, 5,4 metros sobre segundos. Ahora y recién ahora completamos las funciones de movimiento con los parámetros iniciales del primer tramo y del segundo tramo. No se termina más. Nos falta completar esto del tercer tramo. La velocidad inicial del tercer tramo. Es decir, este vector velocidad que estaba acá. Este vector velocidad que está acá, que va a tener componente en X y componente en Y, es el que tengo que encontrar ahora. ¿En qué funciones me paro para encontrar esto? ¿En las funciones del primer tramo, en las funciones del segundo tramo, en las funciones del tercer tramo? Está bien, todavía no hicimos la del tercer tramo, no importa. ¿En qué funciones me paro para encontrar la velocidad inicial del tercer tramo? En mi caso, sobre la segunda función. Sobre la función del segundo tramo, perdón. Acá, en estas. Sí, porque sí. Claro, ¿yo qué quiero saber? Yo lo que quiero saber es esto. La velocidad final del primer tramo, pero ¿en qué instante de tiempo? En el tiempo que le llevó llegar desde acá abajo hasta acá. De nuevo, si yo supiera el tiempo que le lleva ir desde acá hasta acá, que llamamos instante sub 2, si yo supiera cuánto demora, podría evaluar esta función con ese tiempo, ponerlo acá y encontrar la velocidad que alcanzó en ese tiempo, tanto para X como para Y. Entonces, ¿qué encuentro? La velocidad con la que llegó a la cima de la rampa, que no es otra cosa que la velocidad con la que empieza el salto. Necesito primero entonces encontrar cuánto tarda en ir de acá hasta acá para después evaluar esta función. ¿De dónde saco ese tiempo? Lo que yo hice fue igualé la función de posición en Y a los 5 metros. Esta. A los 5 metros. Claro, ¿por qué? Porque no yo sé ya si sé. bien, pero fue lo que hice. Y Claro. después apliqué báscara. Claro, y está muy bien. ¿Por qué? También lo podíamos haber hecho con la de X, ¿no? Con cualquiera de las dos. ¿Por qué? Porque tenemos la posición inicial del tercer tramo, que no es otra cosa que la posición final
del segundo tramo. Entonces, si cualquiera de estas dos funciones yo las igualo a la posición final del segundo tramo, que tengo, porque tengo la posición inicial del tercer tramo, o sea, si yo igualo esto a menos 48,66, me queda t como incógnita. O el otro camino, que es exactamente igual, puedo igualar esto a 5. A mí me había reconfundido esa cuenta, no sé qué habían hecho para sacar el tiempo, o sea, No lo hicimos. no sé cómo despejaron todo porque me reconfundí. Pero eso no lo hicimos todavía. Hicimos en la otra. No, pero cuando sacaron 7,3. Y esa era más fácil porque solamente teníamos el término cuadrático. Esa era la más fácil todavía. Era menos 40 metros igual a menos 1 medio de 1,5 metros sobre segundos al cuadrado por t al cuadrado. ¿Sí? ¿Me seguís ahí? Sí. Bueno, Sí. bueno, pasamos el 1 medio que está multiplicando, o si querés pasamos todo esto dividiendo. Vamos a pasarlo todo dividiendo. Y el t, todo raíz cuadrada. Ah, ahí está, no, yo lo había hecho al revés. Metros. Está bien, está bien. Negativo con negativo se me va, simplificamos y ahí nos da los 7,3 segundos. De la misma manera, no está mal que hayamos refrescado esto, porque vamos a hacer lo mismo. Nada más que es más larga, tenemos todos los términos en la cuadrática, pero es exactamente igual. Y nada más que, por supuesto, de este valor, acá va a ser lo de otro valor. Va a ser el menos 48,66. Si lo hacemos con la de x, si lo hacemos con la de y, va a ser 5. 5. Y acá de nuevo también tenemos una cuadrática, un polinomio cuadrático que también tenemos que aplicar resolvente en cualquiera de los dos casos para encontrar t. ¿Qué t vamos a encontrar? T sub 2. T sub 2. Lo que demora en ir desde acá hasta acá. Bueno, eso es aplicar la acá, la resolvente y hacerlo. ¿Cuánto da? Porque esto era T sub 1, 7,3. Bueno, y haciendo lo mismo, pero con T sub 2, ¿cuánto les da? La otra cuenta me sigue sin dar igual 7,3, me da 10,9. No sé. Y yo probé 20 veces. Santi, podés probar haciendo 40 sobre 0,75 y ese valor le aplicás la raíz. Y lo haces por partes en vez de hacer todo junto, porque por ahí estás digitando mal en la calculadora. Da eso, da 7,3. Hace 80 dividido 1,5, resultado, y le aplica la raíz. Ah, sí, está bien. Bueno, el T sub 2, ¿lo están haciendo? Un poquito más complicado porque hay que hacer la resolvente. Hay Sí, profe, que me quedó, digamos, muy chico el valor igual. 0,86 segundos me quedó. Y bueno, no se puede ser. ¿No? Es que se pierde mucho con los márgenes de errores. Puede ser. Así que si alguien me confirma sería un buen. Sí, también me dio eso. Bien. Hay calculadoras que ustedes saben que tienen la resolvente. Una de las últimas ponen la resolvente. Y si no, en internet tienen páginas, te ponen calculadora resolvente, te aparece para ingresar los datos, uno ingresa el de A, el de B y el de C y te hace el cálculo de la resolvente. ¿Saben eso o no? Sí, pero igual. No es hacer trampa, digo, es una calculadora. O sea, lo pueden usar para confirmar, qué sé yo, digo, yo lo haría. No es hacer trampa eso, es hacer un cálculo con la calculadora. Digo, para no tener que andar escribiendo toda la resolvente. Cuando en el papel, sí, después háganlo, pero digo, para corroborar estas cosas. Bueno, listo. Entonces, este es el instante de tiempo que demora. A ver, quiero que se entienda. Este instante de tiempo
No es que pasaron 0,86 desde acá hasta acá, no. 0,86 es lo que demora en ir de acá hasta acá. Si yo quiero saber el tiempo que tarda el tipo en ir desde acá, llega hasta acá y subir hasta acá, tengo que sumar T sub 1 más T sub 2. ¿Estamos, no? T sub 2 es el instante, es lo que tarda de acá hasta acá. Si yo a todo este tiempo le sumo este tiempo, ahí recién tengo el tiempo total hasta ahora. No se confundan con eso. Bueno, ¿y para qué queríamos esto? ¿Para qué queríamos encontrar ese tiempo? ¿Para qué era? Para buscar la velocidad de la... Exactamente, para encontrar la velocidad final. Evaluamos ahora esta función. Evaluamos, por ejemplo, las dos, vamos a tener que hacerlo con las dos. Velocidad de x a los 0,86 segundos, partiendo de esta velocidad inicial, con esta aceleración, ¿por qué tiempo? Este tiempo, 0,86 segundos. Y lo mismo voy a hacer con i, la velocidad de i a los 0,86 segundos, con esta velocidad inicial, que es 5,4 metros sobre segundo, con esta aceleración, por 0,86 segundos. Es decir, ¿qué velocidad en x voy a tener partiendo de esta velocidad inicial y con esta aceleración pasado este tiempo? ¿Qué velocidad en y voy a tener partiendo de esta velocidad inicial y con esta aceleración después de ese tiempo? Y los signos, ya sabemos, ¿no? Está bien, acá tiene que dar así, pero una guía, ya sabemos que esto tiene que ser negativo y sabemos que esto tiene que ser positivo. Esto me tiene que dar negativo y esto me tiene que dar positivo. La de X da menos 10,55. Ya lo pongo acá. Y la de Y, 6. Perfecto. Bien. Ahora, cuando completen, acá no hicimos, no llegamos a hacerla, las funciones de movimiento del tercer tramo, ya tengo todo. ¿Cuánto dio eso? Porque no veo nada. 10, menos 10, 55 y 6. Ok. Pero ya tengo todos los parámetros iniciales y por lo tanto tengo todas las funciones de movimiento. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Agarrar y hacer las funciones de movimiento del tercer tramo, porque ya las tengo. Y recién ahí, cuando tengo todas las funciones completas, con todos los parámetros iniciales completos, recién ahí puedo calcular cosas que me piden. Por ejemplo, dónde cae. Por ejemplo, cuál es la altura máxima a la que llega. Ese tipo de cosas. Pero ¿cuándo recién las puedo calcular? Y cuando tengo las funciones del tercer tramo completas. Porque ahora lo que me van a pedir seguramente, no me acuerdo qué decía el modelo este, son cosas que pasan acá. Entonces ahora ya no me interesa más las funciones del primero y del segundo tramo. Me sirvieron para llegar a completar las funciones del tercer tramo y lo que me van a preguntar es esto. ¿Cumple? ¿Cae o cae antes? ¿Cae arriba de un auto o cae en la plataforma? Para eso tengo que saber cuál es la posición final del tercer tramo. Para eso tengo que tener completas las funciones de posición del tercer tramo. Y tengo que averiguar algo más antes. ¿Qué tengo que averiguar? ¿Qué es esto? El tiempo que está en el aire, ¿no? Porque yo después con las funciones de movimiento del tercer tramo, para poder trabajar necesito el tiempo. Si yo quiero saber a dónde cae, bueno, con la función sola no me va a alcanzar. Necesito saber previamente cuál es el tiempo que tarda en llegar hasta acá. Bueno, tengo que calcular el tiempo que tardó en llegar hasta acá y después con eso puedo averiguar
otras cosas. La velocidad final. ¿Lo hacemos? ¿Quieren que lo hagamos? Profe, ¿me puede repetir el resultado de la velocidad de los componentes? Menos 10,55 en X y 6 en Y. No se ve, ¿no? Gracias. Bueno, ahora lo hacemos Es en que la... se ve borroso. Bueno, ahora lo hacemos acá en la función y es capaz que se va a ver mejor. Lo voy a hacer más grande. Posición. Velocidad sobre T. Aceleración en función de T. Todo esto es del tercer tramo. Bien. Posición en función del tiempo. Velocidad en función del tiempo. Bien, completemos. Entonces, posición inicial en X del tercer tramo. Menos 48. 48,66 era, ¿no? 66 metros. Velocidad inicial menos la que acabamos de averiguar, 10,55 metros sobre segundos por T. Aceleración no tiene, porque estamos en un tiro oblicuo, no hay aceleración en X. En Y, posición inicial, 5 metros. Velocidad inicial, 6 metros por segundos por T. Aceleración, menos 9,8 metros sobre segundo por T al cuadrado. Velocidad en X, inicial, menos 10,55 metros sobre segundos. Más aceleración, pero no hay. Listo. Velocidad de Y, 6 metros sobre segundos. Aceleración, menos 9,8 por T. Aceleración en X, 0. Aceleración en Y, menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Funciones de movimiento completas. Ahora, ¿qué pasa? Si yo quiero saber la posición final o la velocidad final, si yo quisiera saber la velocidad final con la que cayó, o sea, los componentes, una ya la conozco, ¿no? La de X ya la conozco, porque sabemos que la velocidad es constante en el eje X. Listo, la velocidad final en X ya la conozco, me faltaría saber la velocidad final en Y. ¿Qué necesito saber para eso? Y el tiempo que le lleva llegar a esta velocidad final de Y, que es la que yo quiero averiguar. O sea, necesito saber el tiempo que está en el aire. Necesito saber T sub 3. ¿Cómo encontramos T sub 3? Y sabemos que la posición de I final va a ser 1 metro. Muy bien, muy bien. Por esto que está acá. Es lo único que sabemos. Entonces puedo igualar esto a 1 metro, que es la posición que yo ya sé que va a tener en I al final, o por lo menos la que tendría, hay que ver si llega, y puedo calcular el tiempo que está en el aire. De nuevo, aplicamos resolvente. Igualamos esto a 1, lo pasamos del otro lado, lo igualamos a 0, y encontramos el instante sub 3. Si alguno lo encontró, me lo dice. A mí me dio 1,7, no sé si a alguien me dio igual. 1,7. Entonces, 1,7 será el instante que tarda de tiempo en ir de acá hasta acá. Entonces, si ese es el tiempo que le llevó llegar a 1, bueno, con ese mismo instante de tiempo puedo evaluar esta función y ver a dónde llegó en X, con ese mismo instante de tiempo. Entonces, ¿qué voy a hacer? La posición en X, 1,7 segundos después, para un móvil que parte de una posición inicial
de 48,66 metros y una velocidad de 10,55 metros por segundo por ese 1,7. ¿Cuánto da esto? Me dio menos 57,62. Bien, entonces lo que suponemos, y esto lo hicimos todo bien, fíjense que podíamos haber arrastrado un montón de errores, que suponemos que la posición en X desde acá es menos 57,62. Desde acá. La posición final. Ahora, para saber si cayó arriba de un auto o si cayó en la plataforma, lo que yo tengo que hacer es sumar 40 más 8,66 más 18 y ver si me da, si cae antes del menos 57 o si cae después del menos 57. Porque yo lo que tengo es la posición que va a tener en este instante de tiempo en X. Entonces, de esta manera sabemos si cayó arriba de un auto o no. ¿Cae o no cae? ¿Logra el salto o cae arriba de un auto? Sí, cae. Tipo, yo sumé todo, me dio 66,66. Se hace bolsa en síntesis, profe. Pero cae en la plataforma, no cae arriba de los autos. Porque yo sumo 40 más 8,66. Muy bien, listo. Entonces cumple el salto. Cae bien. Eso es lo que me dice esto. Pero para evaluarlo, ese es el razonamiento que tengo que tener. Acá me dio la posición. Ahora hay que ver si esa posición realmente está dentro de lo que es la plataforma o cayó dentro de lo que eran los autos. Una vez que tengo este tiempo, T sub 3, puedo encontrar la velocidad final, si me la piden. Y creo que me la pedían, ¿no? Me pedían la rapidez con la que caía. Entonces, bueno, encuentro los componentes de la velocidad final, Pitágoras, encuentro el módulo que es la rapidez de la velocidad final. ¿Se terminó ahí el examen? ¿Se terminó ahí el examen? No se enoje, no sé qué. No se terminó ahí, falta la gráfica, pero tenés que estar 8 horas más o menos. Bueno, Sí, entonces, aproximadamente las 4 horas que faltan son de gráfico nomás. falta ahora graficar las funciones de movimiento. O sea, la del tramo 3, la del tramo 2 y la del tramo 1. No creo que la lleguemos a hacer ahora. Ahora, por lo menos, no sé, si quieren hacemos estas que tenemos acá. ¿Se puede hacer Pero todo no en un se- solo profe, gráfico? disculpe, Sí. no se grafican por separado, ¿no? Se hace un... No, podemos hacer- no. Si querés hacerlas por separado o juntas, eso decidilo vos. Ah, bueno, buenísimo. Depende de lo que es más fácil para cada uno. Voy a borrar esto de acá y voy a hacer... ¿Cómo que puedes hacer todas en el mismo gráfico? Por tramo, me está diciendo el compañero. Esto me está diciendo. A ver, supongamos esto. Supongamos que yo hago posición... Esto es X en función del tiempo. Yo puedo hacer X en función del tiempo con la función del tramo 1 y hago el dibujito, que va a ser, por supuesto, va a ser una recta, o va a ser una pendiente. Después puedo hacer, para el tramo 2, otra posición en función de X en función del tiempo, para la parte esta, y después puedo hacer otro para el tramo 3. Ahora, también podría hacerlo todo en un solo gráfico, eso me está diciendo. Pero para hacer eso, bueno, primero que esto se va para lo negativo, o sea que en realidad, por comodidad, hay que hacerlo así. Total, en los positivos de X no va a haber nada, lo hacemos así. ¿Cómo marcaría los tiempos acá? El primer instante de tiempo es 7,3. El segundo instante de tiempo no es 0,86. ¿Era 0,86?
¿Sí, no? Sí, profe. Sí, El segundo instante de tiempo no es 0,86. Es 7,3 más 0,86. Porque si yo lo hago todo en un solo gráfico, o sea, estoy tomando todo el tiempo ya lineal. Entonces ya acá tendría que poner... pondrías 8,1. ¿Cómo? 8,1 pondrías entonces. 8,1. Y el siguiente tiempo, está bien, no lo estoy haciendo proporcionado, ¿eh? Y el siguiente tiempo no es 1,7. ¿Cuál sería el siguiente tiempo acá? 9,8 9,8. aproximadamente. O sea, a lo que voy con esto es que acá tengo primer tramo, segundo tramo y tercer tramo. Es difícil esto un poco, pero se puede hacer, lo voy a hacer así nomás. La posición inicial del primer tramo en X, ¿cuánto era? 0. 0. 0. Se te va a cortar, profe. Bien. Llegaba al 7,3 a los menos 40. Ese es el gráfico de mi primer tramo. Profe, una duda. ¿No lo hacía de manera cuadrática? O sea, como una parábola. Para eso tengo que mirar la función del primer tramo. Fíjate cómo es la función del primer No, tramo. el primer tramo, o sea, va recto. Ah, no, para, hay aceleración. No hay aceleración. No, tiene razón. Por eso. Hay aceleración. No es lineal, es aceleración. Hay una aceleración. La aceleración que tenía, ¿qué signo tenía el término cuadrático? Era negativo. ¿Cómo va a estar entonces la parábola? Triste o hacia abajo. Ahí está. Falta menos. Bien. Esto es el primer tramo. Me tengo que fijar en dónde, en las funciones de movimiento del primer tramo. Acá no las tengo. Me tengo que fijar eso. Ahora, cuando el tiempo es 8,1, ¿dónde estaba? En X. Acá, en X. En menos 48,6. Claro. No lo estoy haciendo proporcionado. Entonces, ¿y esta función cómo era? También cuenta con la aceleración. También es cuadrática. ¿Y qué signo tenía la aceleración? Negativo también. Siempre va a ser negativo. También va a ser triste. ¿Ves que va dando como una cosa rara? Pero bueno, estamos haciendo todo en un mismo gráfico. Por último, ¿cuál es la posición final a los 9,8? La encontramos recién, ¿no? Menos 57. Menos 57 con monedas. ¿Qué función Esta sí es una recta. Claro, ahora sí. Es esta que está acá. Ahora sí no tenemos la aceleración. Tac. Ahí sí. ¿Ven? Una cosa media rara, ¿no? Como... Pero una vez que toca el piso ya no es más. Porque no venía con una forma parabólica. No entiendo. Pero eso no tiene que ver con el gráfico de una función. El tema es que no tiene un término cuadrático, no tiene aceleración en el tiro parabólico. En X. Claro. Estamos representando las tres funciones de X, de cada tramo. Función del primer tramo, función del segundo y función del tercer tramo. Esta es la función del tercer tramo. ¿Ves? No hay término cuadrático, es lineal. No hay aceleración, porque acordate que es el cambio de posición en el tiro oblicuo. Y en el tiro oblicuo no hay aceleración en X. La velocidad en X es constante. No hay aceleración en X. No hay aceleración en X. Es siempre la misma velocidad. Por lo tanto, es lineal, negativa. Acá hicimos, que no fue tan complicado. ¿O no? No fue tan complicado. No, se entendió un montón encima. Términos. ¿Cómo?
es prestarle atención a los términos si es cuadrático, si es lineal. Y a los tiempos, porque uno automáticamente que dice acá, bueno, 0,86, 1,7, no, eso Es sí. que no tendría forma de ponerlo tampoco, porque te tendrías que ir para el otro lado. Claro, o sea, de manera, no puedo poner acá 0,86 o 1,7, lo tengo que poner acá, bueno, no. Porque, insisto, T sub 1 es el tiempo que tarda de acá a acá. T sub 2 es el tiempo que tarda de acá a acá. T sub 3 es el tiempo que tarda de acá a acá. Ahora, todo el tiempo es la suma de todas esas partes. Bueno, 9,8 es lo que tarda, es el tiempo total, desde que sale hasta que cae. 9,8. Y una vez que ya está acá es más fácil, porque después el I, la posición en I, puedo hacer lo mismo, ya los tiempos ya están, ya los conseguí. La velocidad en X, la velocidad en Y, ya está, hago lo mismo. Puedo hacer exactamente lo mismo. Bueno, ya estamos en el baile, bailemos, ¿no? A ver si se sacan ya nos pasamos como una hora, pero bueno, espero que esta hora sirva. Yo practiquen, aunque sea, me mandan una consulta, profe, llueve, bueno, por lo menos me mandan una consulta, pero hagan alguna consulta, sin señal de que están haciendo los modelos de examen que les pasé. Practíquenlo. Una duda, si me surge ahora. En el caso de, como el primer ejemplo que tenías, el de la moto y tenías la cámara que eran dos objetos. Al hacer los gráficos, obviamente van por separados el gráfico de la cámara y los gráficos de la moto. Sí, ahí sí. Cada objeto de estudio tiene su propia función y no puedo hacerlo todo en uno solo. A menos que utilice dos colores y dos posiciones, porque las posiciones van a ser diferentes y es un despelote, ¿no? O sea, para cada objeto de estudio... Porque son distintos movimientos. Claro, sí, ahí son dos objetos de estudio diferentes. Entonces ahí sí, hacemos para cada objeto de estudio todo diferente. Pero estoy casi seguro que es un objeto solo que van a tener en el examen. Casi seguro, casi. Bueno. Igual está bueno porque en los modelos de examen hay varios con varios objetos. Hay de todo, ¿sí? Yo en agosto tuve con 2 objetos, profe. ¿Cuál era el de agosto? El complementario para los que Sí, les ¿qué fue era? mal en verano. Era No me acuerdo cuál un era. flaco que saltaba de un techo y una mina que saltaba también de un techo pero con una rampa. Ah, no me acuerdo. ¿Este año? ¿El año pasado, digo? Sí, el año pasado. ¿En agosto? ¿Me tuviste a mí? No. ¿A qué tuviste? No, si te miento, pero no me acuerdo. ¿Cómo nos registran? Ni nos registran, ¿eh? No, el nombre no. Ni nos registran, no son. Bueno, los tiempos entonces. 7,3. No está proporcionado, insisto. 8,1. 9,8. Los mismos tiempos son. Pero ya lo hago así porque total ya sé que todas las posiciones van a ser positivas. Bueno, en el 0, cuando el tiempo es 0, 0. Y hasta 7,3, ¿cuál va a ser la posición? 0 también. Entonces, hasta 7,3 va a ser así. ¿Qué significa? Que la posición es constante. De acá hasta acá la posición siempre es 0. Ahora, ¿cuál es la posición en 8,1? 5 metros. Es una pavada. 5. ¿Qué hago acá? ¿Cómo uno estos dos puntos? Con una parábola, por así decirlo, una curva. Una parábola, te habían dicho. ¿Y cómo va a ser esa parábola? ¿Triste o contento? Contenta, porque sube. Porque recuerden la función. Porque la aceleración no es porque sube, es porque la aceleración es positiva. No es porque sube. Porque la aceleración es pero positiva. igual te das cuenta con el gráfico también. Sí, por el eje este. Claro. Bien. Ahora, ¿cuál es la posición final a los 9,8? En I.
1. Muy Sí, bien. sí. 1. Bien. ¿Cómo 1 eso? También va a ser de forma de una parábola. ¿Y triste o contenta? Triste. ¿Por qué? A ver. Bueno, por la aceleración gravitatoria, que es negativa. El sistema de coordenadas, bueno, entonces lo hago así. Triste así. No, profe. Hay que sacar la altura. Bien, es cierto, tendría que subir un poquito. Pero hay que hacerlo hace poquito. Hay que hacer todo el cálculo para bueno, sacar cómo se dice la cúspide. bueno, pero si vos no lo haces, lo que estás diciendo es que nunca pasó por arriba de los 5 metros. Y sabemos que pasó por arriba de los 5 metros. O sea, que sabemos que va a hacer esto. Tú, terminar acá. Profe, Sí. para eso, igualo la función de velocidad del tramo 2 a 0 para sacar el tiempo en el cual llegó a su máxima altura y después, con el tiempo, igualo Exactamente. en la función de posición. Exactamente. Este tiempo va a ser el instante h, el de la altura máxima, y esta altura va a ser el de IH, no sabemos cuál es, pero se puede calcular. Está complicado en 4 horas, ¿eh? No, Son 5. se hace. 4 horas para el examen. Si van a llorar, esas cosas, calcúlenlo dentro de las 4 horas. O sea, calculen 1 hora para escanear y el tiempo de llanto, el tiempo de palpitaciones, todo eso calcúlenlo dentro de las 4 horas. Porque si uno dice, bueno, 4 horas para el examen. Hay que llorar afuera de la hoja porque si no hay que esperar a que se seque. Es fundamental. No, porque si no se entiende. Tiene razón el pibe. Si veo manchones de lágrimas o de dedos sangrando, no voy a identificar lo que están diciendo. Así que, por favor, cuiden esas cosas y esos detalles. Bueno, una pavada. Terminan esto, entran en la carrera y ya está. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Me quedó una duda que lo estaba viendo y la verdad que no se me ocurre. Dale. Entonces te quería preguntar, cuando sacamos la posición de T3, que nos da menos 57,62, ¿no? Sí. Bueno, ¿no nos tendría que dar más de menos 60, más o menos, porque no tendría que pasar los 18 metros de los autos? Pero, a ver, no sé, porque yo no hice la cuenta esta. ¿Da menos? No, tipo, la suma de los 40 y todo eso da 66, no sé qué, entonces se estrella, tipo con No, se estrella, entonces no pasa, claro, está bien. Listo. No lo logra el salto entonces. Claro, porque entonces. Borrarle la plataforma entonces. Claro, la plataforma empezaría acá, ponele. Ahí está, listo. Está bien, no importa, nosotros vamos a tomar este como nuestro instante final. En el aire, o sea, imagínense que acá hay un auto. Bueno, yo lo hice de perfil, está bien. Supongamos que cae ahí, está bien, tenés razón. No había hecho yo la suma de esto, no logra el salto. Pero eso es anecdótico, eso es para, en todo caso, entender que sumando esto me da, en términos absolutos, más que 57. Igual entonces, eso no te lo pide. No te lo pide. Pero bueno, esa. Igual en todo caso el gráfico te podría confundir porque te marca que la trayectoria así llega. Bueno, pero por eso se resuelve con los cálculos. Pero más allá de eso no importa. Todo el resto de lo que hicimos está perfecto. O sea, acá hay una cuestión de, bueno, pero es más que nada para darse cuenta de eso. Pero insisto, eso es anecdótico. Si lo logra, no lo logra, porque nosotros, ¿qué estamos haciendo? Analizando la partícula. No hay más moto, no hay más auto, no hay más rampa, no hay nada. O sea, lo que hacemos es un movimiento en un gráfico y lo que analizamos son posiciones finales, velocidades finales, el instante final, independientemente de que quede colgado en el aire, en una plataforma o arriba de un auto. Pero está bien, muy bien el planteo de la duda, porque no había quedado bien. Está muy bien. La compañera lo había dicho, pero yo no lo interpreté bien. Cae después, da como 66 y pico. Está bien. ¿Qué más? Nada, faltan las otras
los otros gráficos. ¿Hay que hacerlo? Bueno. Pero son iguales, ¿no? ¿Qué cosas son iguales? Los gráficos. No, falta X en Se hacen de la misma manera, pero Vamos a ver. dependiendo de la función. Veamos. Velocidad en X. Bien. ¿Cuál es la velocidad en X cuando el instante es 0? 0. 0. ¿Cuál es la velocidad de X cuando llega a la base de la rampa? O sea, 7,3 segundos. Menos 9,48 creo que era. No me acuerdo. Sí, sería la velocidad inicial del tramo 2. No. También. No. No. ¿Qué fue lo que repetimos? Que el módulo, en todo caso. No. Vamos, yo borré todo. Acá estaban los parámetros iniciales que había quedado claro. No, pero era menos 9,48, profe. Pero El esa, número de 11 pero, era. momento. Pero esa es la velocidad inicial del tramo 2. No es la velocidad final del tramo 1. La velocidad final del tramo 1, ¿no era menos 11 y pico? Sí, eran menos 11. Entendí. Esto es así, menos mal que lo hicimos, miren. Menos 11 y moneda era, no me acuerdo. Esta es la velocidad final. Fíjense este gráfico cómo queda, ¿eh? Tac. Este es el tramo 1, una recta, por supuesto. Va desde 0 a menos 11 en X. Ahora, ¿qué pasa en el tramo 2? ¿De cuánto es la velocidad final del tramo 2? Ahí sí es la velocidad inicial del tramo 3, en X. ¿Cuánto era? La velocidad que iniciaba el salto acá. ¿Con la que inicia el salto? Sí. Ahí sí creo que es menos 9,48. Si no estoy diciendo mal. No, esa es con la que inicia la rampa, me parece. No, por eso no sería menos 10,59 y 6,11 de NIU. Menos 10,59 entonces. Menos 10,59, bien. Fíjense el lío que es esto. Bueno, empecemos por partes. La velocidad inicial del primer tramo es 0. La velocidad final del primer tramo es menos 11. La velocidad inicial del segundo tramo es menos 9. Pierde velocidad. ¿Por qué? Porque recuerden que con toda la velocidad que venía, cambia de inclinación. Y esa velocidad, ese módulo, dijimos, se reparte. Por lo tanto, le toca menos a cada uno. Entonces, ese menos 11 con el que venía, le va a tocar menos a X, porque un poco lo tiene que compartir con Y. ¿Se entiende? Entonces, ahora la velocidad inicial del segundo tramo es menos que la velocidad con la que terminó el primer tramo. Entonces mi punto va a estar acá. Y va a llegar al final de la rampa, es decir, acá, con menos 10 y moneda. Entonces, es esto. Y después, hasta el final de todo, es constante. Entonces es esto. ¿Se entiende? ¿Por qué el gráfico da así raro? Sí, vamos a seguir lo que está pasando. Profe, perdón, una consulta. Sí. Se grafica como lineal, ¿no? En el caso de la velocidad, está bien eso, ¿no? Sí, acá es todo lineal y constante. Ah, perfecto, sí. Que yo estoy empezando a perder con... Lineal y constante, pero de nuevo, hay que mirar las funciones. Esto es una recta, no sé si se nota ahí, capaz que es aluminio parabólico como lo hice, pero una recta.
¿Qué? ¿Por qué salta desde el menos 11 salta directamente al menos 48? Al menos 9,4. Por lo que expliqué antes. Acá el tipo llega a la base de la rampa con una velocidad. Con un valor de menos 11 y moneda. Pero no sé si la menos 11 exacto. Llega acá. Ahora, ¿qué dijimos? La velocidad inicial en X del segundo tramo no es la velocidad final de X del primer tramo. Lo que se mantiene de tramo a tramo, ¿qué era? El módulo de la velocidad final del primer tramo va a ser igual al módulo de la velocidad inicial del segundo tramo. Eso es lo que habíamos dicho. Recuerdan que dijimos, bueno, llega con 11. Esos 11 son el módulo de la nueva velocidad que ahora está inclinada, 30 grados. Entonces, con esos 11 y esos 30 grados, calculamos los componentes X e Y de la velocidad inicial del segundo tramo. Fíjense en los parámetros iniciales del segundo tramo. ¿Qué decía? ¿Qué decía? Los parámetros iniciales del segundo tramo. Yo ya lo borré. Vamos, gente. ¿Qué decían? ¿Cuál es de todos, profe, el segundo tramo? Porque Estamos hablando de velocidad. Estamos en velocidad. Estamos en velocidad y teníamos menos 9,48 metros sobre segundos en velocidad, más menos 1,3 metros sobre segundos al cuadrado. Parámetros iniciales, yo pregunté. Parámetros iniciales. Parámetros iniciales. Menos 9,48 metros sobre segundos, bueno. 5,47,5 metros sobre segundos. Después hacemos el de Y. El de X, acá está. Acá empieza el segundo tramo. Esto es el segundo tramo. Empieza en menos 9,48. Aumenta su velocidad hasta que llega al final de la rampa. Y llegó al final de la rampa con una velocidad de menos 10,59. Fíjense los parámetros iniciales del tercer tramo. Esa velocidad en X se mantiene constante porque es un tiro oblicuo. Es la velocidad con la que llega. La velocidad con la que llega acá y la velocidad con la que empieza solamente son iguales los módulos. ¿Recuerdan que yo puse antes? Yo dije esto. La velocidad final en X del primer tramo no es igual a la velocidad inicial en X del segundo tramo. No es igual. Por eso está este salto. La velocidad final en X del primer tramo es menos 11. La velocidad inicial de X en el segundo tramo es menos 9,48. No son iguales. No sé, el problema no es eso, sino que me parecía raro que saltara directamente el gráfico. Es que esto no lo puedo unir. ¿Por qué lo voy a unir? No, pero está bien. ¿Pero por qué lo voy a unir esto? No puedo unir con... Ojo, no puedo unir acá esto, porque no pensemos automáticamente. No es que si yo veo puntos lo tengo que unir. Esto no lo tengo por qué unir. Además, ¿qué sería? No tengo por qué unirlo de esto. Hay un salto. Lo que hay acá es un cambio de velocidad. No sé si entiendo que instantáneamente cambió su velocidad. En este eje. Sí. Sí, porque con la que venía se tuvo que dividir. O sea, venía con 11. Esos 11 no se los queda a X. Y esos 11 ahora lo tiene que compartir con Y. Entonces a X le toca menos que el 11. Un poco de esos 11 van para Y. Para velocidad de Y, ¿no? Bueno, hacemos este y ya. Me tengo que ir a una entrevista, tengo que ir a una reunión. Nos extendimos un montón, pero bueno, es necesario. Bueno, velocidad en X, en Y, de 0 a 7,3, ¿cuál es la velocidad en Y? 0.
¿no? No hay velocidad en I. De acá hasta acá no hay velocidad en I. ¿Estamos bien? Ahora, bien. Ahora, ¿cuál es la velocidad inicial en I del tramo 2? Fíjense en los parámetros iniciales del tramo 2. ¿Cuál es la velocidad inicial en I del tramo 2? 5,5 metros sobre segundos. Entonces, empieza acá. Hay otro salto. ¿Cuál es la velocidad inicial en I del tramo 3? 6 metros. ¿Ven cómo está el gráfico cortado? ¿Por qué? Porque en el primer tramo, acá no se mueve. Empieza el segundo tramo ya con una velocidad. No empieza con velocidad 0 el segundo tramo. Ya empieza con velocidad en I. Y esa velocidad va aumentando a medida que sube la rampa. Y ahí salta. Ahí salta. Ahora, su velocidad va a empezar a disminuir. En un momento va a ser 0. Cuando sea el tiempo de h, hasta que llegue a menos al instante 9,8, que va a tener una velocidad negativa, que es esta velocidad de I de acá. Que no la calculamos, no importa, la velocidad final de I. Pero sabemos que va a ser negativa. Y en algún momento pasó, cruzando el eje del tiempo, se hizo 0, que es la velocidad de I en la altura máxima. Eso me está diciendo este gráfico. ¿Qué me está diciendo este gráfico? Un objeto no tiene velocidad o tiene velocidad 0 los primeros 7,3 segundos. Luego, en I, tiene una velocidad que va de 5,5 a 6, aumentó esa velocidad, y después lo que veo es que esa velocidad empieza a disminuir, se hace 0, y sigue disminuyendo, o mejor dicho, empieza a crecer hacia los negativos, hasta que tiene una velocidad máxima final en I, que es acá. Esto es esto. ¿Sí? Sí. Bueno, el de aceleración. Aceleración en X. Tiempo en segundos. 7,3, 8,1, 9,8. Aceleración en X. ¿Cuánto vale la aceleración en X? En el primer tramo. 1,5 metros sobre segundo cuadrado. Menos 1,5. Perdón, menos. Es decir que va a ser una recta constante. ¿Cuánto vale la aceleración en el tramo 2? Que es constante. ¿Cuánto vale? Lo habíamos calculado. Era menos 1,3. O sea que va a ser así. Claro, salta de uno al otro porque sería distinto gráfico ya. Claro. ¿Y cuánto vale? Si lo hiciéramos separado. No se verían estos saltos. ¿Y cuánto vale la aceleración acá? 0. 0. ¿Ven? Quedan como esos escalones, ¿no? Como escalones sin el borde este vertical. O sea, no puedo unir acá, como si fuese una escalera. No, me quedan los escalones, pero no la escalera. ¿Mm? Y así queda el de aceleración en X. Bueno, y el de aceleración en Y va a ser algo similar. La aceleración en X del primer tramo, nula. La aceleración en X, perdón, la aceleración en Y del primer tramo, nula. 0,75 del segundo tramo.
O sea, así. Y la aceleración del tercer tramo, Menos 9,8. menos 9,8. Ahí. Ahí está. Una pavada. Excelente. Una pavada. Esto de ser ingeniero es una pavada. Si llegas a subir esta clase hoy sería un golazo para mí. Si no te complico la vida. Demasiada presión. Demasiado, sí, pero... Ahora me meto algo de comida en la boca y salgo. Porque me tengo que ir a una reunión. Llego de esa reunión, vuelvo y creo que prácticamente empiezo la clase de la noche. Así que no creo que pueda. Hoy no creo. Y la clase de la noche son otras 4 horas más. Hoy ya tuvimos ¿cuánto? 4 horas Son y cuarto. unas 4 horas y 20. Bueno, a la noche Nos me quedan espero. 40 minutos para entregar. Bueno, Que no gente, terminamos. escúchenme. Vamos a hablar 2 segundos en serio. Hagan todos los modelos de exámenes que puedan, hagan uno atrás del otro, hagan algunos que ya están hechos, me pueden consultar por WhatsApp directamente, le piden al delegado del grupo que sociabilice en WhatsApp, contestaré cuando pueda, ya no me van a mandar un WhatsApp y pensar que instantáneamente voy a contestar, contesto cuando puedo, pero contesto, pero si no practican, todo esto no sale. No tienen excusas porque tienen para practicar un montón de modelos de examen. Tienen un montón. Repito, no hagan el examen el domingo a la noche. Háganlo con tiempo. Y, por favor, seriedad, que no haya copias, porque se anula el examen directamente. Recuerden que después hay un coloquio. En el coloquio, cuando no se sabe, alguno puede hacer bien el examen escrito y si en el coloquio no me sabe explicar lo que hizo, está desaprobado. Así que, Profe, compromiso. ¿necesitas mucha explicación verbal en el escrito? Depende de cómo sea el examen. Depende de cómo sea el escrito. Ah, ¿en el escrito decís? Sí, en el escrito Sí. justificación, En el escrito justificación. Por lo general estuvieron bastante bien las justificaciones que leí. Por ejemplo, para encontrar la velocidad final o la posición, primero tengo que encontrar el tiempo. Entonces lo que tengo que hacer para encontrar el tiempo es reemplazar, porque yo ya sé a dónde vaya, lo escribo con palabras, después hago los cálculos. Pero sí, necesito, eso es una justificación, poner en palabras conscientes el proceso. De esa manera uno se da cuenta de que el estudiante está entendiendo lo que está haciendo, que no hace las cosas mecánicamente. Pero sí, necesito... Y el coloquio va a ser en base al examen que nosotros realizamos. O también puede tener cuestiones súper teóricas o Mirá, no sé cómo viene a ser. depende de cómo sea el examen. Si el examen está muy bien, es bueno, contame qué hiciste acá, qué hiciste acá, qué hiciste allá. Si el examen está medio flojo, en el momento te puedo llegar a hacer, bueno, haceme, ¿cómo hago para resolver esto? A ver si te das cuenta. Bueno, haceme el gráfico, este gráfico lo hiciste mal, hacémelo de nuevo ahora, a ver. Ese tipo de cosas, si está flojo, estás al borde, ¿no? Ahora, si está completamente desaprobado, bueno, irás a la instancia de recuperatorio, en 4 de 3. Ok, perfecto, profe, gracias. Gracias, profe. Bueno, ahora con una mano comen y con la otra se pueden hacer modelos de examen. Perdón, profe, lo último. De acá hasta el domingo no tienen que dormir. No pierdan tiempo en dormir. Modelos de exámenes todo el tiempo. ¿Qué más? Decime. La devolución del examen es en el mismo momento del coloquio. No, antes del No, examen. ya dijo. Antes del examen te va a llegar. Si pasás, si fuiste suficiente o insuficiente. Si es insuficiente, ya sabés que tenés que ir al recuperatorio. Igual se hace un coloquio para ver los errores. Si es suficiente, decís, bueno, voy al coloquio. Repasá, fíjate lo que hiciste, porque no es que te lo voy a dar corregido. Te voy a decir suficiente. La corrección concreta te la voy a mostrar en el coloquio. Te voy a decir, ves, acá lo hiciste mal, bien. Bueno, y ahí empezamos la defensa o la charla. O sea, te vas a enterar, a los días se van a enterar si fue suficiente o insuficiente. A coloquio va todo el mundo.
Insuficiente, ya sabés que decís, me las mandé todas y me voy a recuperatorio. Tengo una chance más, me voy a recuperatorio. Si es suficiente, bueno, sé que lo aprobé o estoy raspando, bueno. Bueno, excelente entonces, profe. Mil gracias, se entendieron un montón de cosas más ahora. Bueno, me alegro, falta la práctica. De acuerdo con el compañero, la verdad que sí. Me alegro. Gracias por la clase, profe. Me alegro. Gracias por perder tiempo con nosotros. No es una pérdida. Bueno, gente, éxitos y cualquier cosa ya saben que pueden consultar. Dale, ya pasó el número. ¿Listo? Okay, bueno. Nos vemos en el coloquio. Éxito. Nos vemos, profe. en el coloquio. Suerte, Nos cuídense. vemos.